Bueno, igual algunos compañeros bueno, me han venido preguntando por el WhatsApp en relación al ejercicio que les dejé y el que tenían que subir hoy. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pareció? ¿Qué convenientes pudieron encontrar o tener? Bueno, muchas de las preguntas que me hacían era del lado de los gastos de fabricación. Entonces, muchas veces ese tipo de erogaciones también se conoce como gastos de fabricación. Entonces, eso automáticamente va al CIF. ¿Oyeron? Esa era digamos, una de las dudas que casi siempre me preguntaban. O sea, que si había CIF o no existían CIF. Y sí, y estaban relacionados con los gastos de fabricación. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre sobre la relación que existe entre el estado de costos de producción y el estado de resultado. Entonces, nosotros la semana pasada también estuvimos hablando de los dos estados, pero todavía no llegamos a construir lo que es el estado de resultado a partir de los resultados del estado de costo de producción y venta. Entonces, recordando un poco, digamos que el resultado final de los procesos contables y procedimientos de registros son los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que los estados financieros lo que o sea, sirven exclusivamente, o, digamos, una de las utilidades que tienen los estados de resultados o los estados financieros finales es sobre informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha determinada. También muestran los resultados de operación de la empresa y los cambios de la situación financiera. Entonces, de esta forma, eh, resulta importante poder identificar para ustedes como estudiantes de carrera o de programas de ciencias administrativas, la construcción de esos estados financieros, tanto los estados financieros básicos que fueron analizados en el semestre pasado en fundamentos de contabilidad y el de contabilidad y acá en contabilidad de costos, que es exclusivamente el estado de costo y venta y algunas temáticas relacionadas con la misma. Entonces, lo importante es eso, o sea, lo importante de esos estados financieros es que muestran la situación financiera de la empresa, o sea, cómo ha sido el resultado en unas fechas determinadas de la empresa, producto de lo que ha generado desde la directiva y desde la misma gerencia. Y todos esos estados financieros en última sirven para la toma de decisiones, tanto internas como externas. Entonces, eh, recordando también, hablando de ya del estado de resultado, que el estado de resultado es uno de los llamados estados financieros básicos, en el cual se presenta la forma en que la empresa ha logrado sus resultados financieros o contables, que puede ser una utilidad o una pérdida. Entonces, por eso es que este estado financiero antes se denominaba el estado de pérdidas y ganancias, porque identifica cómo le fue a la empresa en un momento determinado, en un periodo determinado, si al final de ese periodo obtuvo pérdidas o obtuvo ganancias y que la construcción de ese estado de resultados requiere de una serie de pasos para determinar la utilidad a partir de los ingresos obtenidos por la empresa, de los cuales se restan los costos y gastos en que se incurre. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los ingresos que tiene la empresa, se comienzan a descontar una serie de costos y gastos para saber al final si la empresa obtuvo pérdidas o obtuvo ganancias. Entonces, el esquema general de los estados de resultados, como decíamos ahorita, parten de las ventas brutas. Las ventas brutas se le tienen que descontar devoluciones y descuentos de esas ventas y nos da lo que son las ventas netas. A las ventas netas se le deducen el costo de venta y nos da la utilidad bruta en términos operacionales. A esa utilidad bruta operacional le restamos los gastos operacionales, que son los gastos de administración y los gastos de venta, los gastos operacionales, y nos da lo que es la utilidad operacional. A eso se le suman otros ingresos no operacionales que no tienen nada que ver con la naturaleza del negocio y unos gastos no operacionales que se le deben restar y que tampoco tienen que ver con la naturaleza del negocio. Y eso nos da la utilidad neta antes de impuestos. Entonces, cuando tenemos la utilidad neta antes de impuestos, le restamos los impuestos, que es el impuesto a la renta,
que se cobra sobre la utilidad neta y nos da la utilidad neta. ¿Sí? De la utilidad neta, antes de impuestos, le restamos los impuestos y nos da en última la utilidad que será neta del periodo. Entonces, vamos a estar construyendo un estado de resultados a partir del resultado que nos da en el estado de costos de costos de producción y venta. Y hablando ya del estado de costo de producción y venta, como habíamos analizado también, es un estado financiero que muestra la integración y cuantificación de los elementos componentes del costo. Ya lo tenemos bastante claro que los elementos del componente del costo son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que en último nos van a ayudar a valorar en términos monetarios la producción terminada y transformada para conocer el costo de fabricación. Eso es lo importante del estado de costo de producción, que vamos a identificar, vamos a conocer, valorar en términos de dinero a cuánto asciende el costo de producción, de fabricación y ventas de la empresa. Entonces, a través de los ejercicios que ya hemos desarrollado y conocemos el estado de costo de producción y venta. Entonces, si usted analizan, ese estado de costo se parte digamos, se divide en varias partes. Entonces, primero tenemos que encontrar el costo de los materiales utilizados, tenemos que encontrar el costo de producción, el costo de la producción, encontramos y al final necesitamos encontrar el costo de los productos que son vendidos. Entonces, de esa forma hemos venido construyendo lo que es el estado de costo. Entonces, recordando nuevamente, primero hallamos el material directo que se utiliza en un tiempo determinado y partiendo del inventario inicial, se le suman las compras y le restan el inventario final de material directo. Eso nos va a dar el material directo utilizado, que consiste en qué? La empresa parte de un inventario de material directo en el periodo, suponiendo que el periodo comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ok, de este año. Entonces, a partir de la información del año pasado, que quedaron unos inventarios finales de material directo, comienza el periodo de este 1 de enero de 2020 con ese inventario final que vendría siendo el inventario inicial. Entonces, hay una materia prima que no se utilizó el año pasado y que quedó allí y que este año se va a utilizar, pero este año también se compra materia prima y al final, el 31 de diciembre de 2020, va a quedar un material directo disponible. Entonces, esas dos sumas de los inventarios más las compras menos el inventario final nos da el material directo que es utilizado. Y lo hemos ya desarrollado a través de los ejercicios que hemos hecho. La otra parte importante, cuéntenme si escuchan bien. ¿Se están escuchando bien? ¿O se están preguntando? Sí, profe, sí. ¿Está bien? Ah, ok, listo. Sí, profe. Ah, bueno, entonces el segundo componente del estado digamos, de costo de producción y venta viene siendo lo que es el costo de producción del periodo. Ahora sí nos dice cuánto cuesta la producción del periodo, pero en términos de los tres elementos del costo, de material directo, sumamos la mano de obra directa y sumamos los costos indirectos de fabricación. Entonces ya aquí conocemos cuánto le va a costar la producción. O sea, aquí estamos hablando de producción. ¿Cuánto cuesta la producción del periodo en términos de los tres componentes del costo? Entonces, si a ese costo de producción del periodo nos sirve para hallar el costo de los artículos terminados. Y a ese costo de producción se le suma el inventario inicial de productos en proceso y se le resta el inventario final de productos en proceso. Y nos da el costo de los artículos que están terminados. Y en última, que siempre tienen una confusión de que me preguntan muchas veces qué es el costo de los productos vendidos. Bueno, el costo de los productos vendidos es el costo de venta, que ya es el último elemento, lo que hallamos y que aquí vamos a determinar cuánto nos costó los productos que se fabricaron y vendieron y ya tenemos en cuenta el inventario inicial de productos terminados y el inventario final de productos terminados. En última nos va a dar el costo de venta. Entonces eso ahí era para recordar un poco. Y nuevamente la estructura, como habíamos hablado, la estructura del estado de costo es que
Partimos del inventario inicial, le sumamos las compras de materia prima, le restamos el inventario final de materia prima, le sumamos los otros componentes del costo, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, le sumamos el inventario, le sumamos después el inventario de productos en proceso, le restamos el inventario final de productos en proceso, le sumamos el inventario inicial de productos terminados y al final le restamos el inventario final de productos terminados. Y nos da el costo de producción y venta. Entonces ya ese es cuánto le costó a la empresa los artículos que vendió. Estáis recordando también nuevamente. Entonces ya podemos entonces hablar, pues ya habíamos hablado de lo que es el costo unitario, que no es más que el costo de los artículos terminados sobre las unidades terminadas. Entonces aquí nos da el costo unitario promedio, o sea, cuánto le cuesta a la empresa producir una unidad en términos de todos los costos, tanto de materia prima como en materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Y vamos a hacer un ejercicio para poder pasar de lo que es el estado de producción y venta, el estado de costo de producción y venta, y pasamos al estado de resultado. Entonces ahí dice que es una empresa dedicada a la fabricación de muñecas que presenta al finalizar el mes de marzo de 2020 la información detallada en el siguiente cuadro. Entonces la información es la siguiente. Si quieren, copienla, tenganla allí para que cuando estemos desarrollando el ejercicio la puedan comprender con mayor facilidad. Entonces, ¿parte de qué? Todo parte de la información que tiene la empresa, que da la empresa, y es que, dime, ¿puedes mostrar el ejercicio en pantalla, por favor, para copiarlo? o el anterior. Profe, no estoy viendo nada en mi computador, no me sale nada, solo me sale usted. Ah, ok, listo. Sí, no se ve. No, profe, no se ve la pantalla. Ya les comparto la pantalla. No está saliendo nada de lo que está explicando. Ya les comparto la pantalla. Ahora, ¿sí ven o todavía no ven? Nada. Sí, profe, ya. Yo no veo nada. De pronto porque no ha llegado todavía. Sí, los demás, sí pueden ver el ejercicio. Sí, profe. Ya, profe. Ahora sí. La presentación esta que tengo yo aquí, yo la subí, oyeron, al EVA, para que la tengan, la pueden ver ya. Ahí en la semana 7. Listo, entonces, la empresa, una empresa que fabrica muñecas y tiene esta información. ¿Parte de dónde? Parte aquí tenemos los inventarios, acá abajo tenemos los inventarios, que son inventario inicial y final de materia prima, inventario inicial y final de productos en proceso y inventario inicial y final de productos terminados. Ahí tenemos
los 6 inventarios y acá arriba tenemos las ventas, o sea, el ingreso, tenemos el costo de materia prima directa, el costo de los materiales, de la mano de obra directa, los CIF, costos indirectos de fabricación, los gastos de ventas, los ingresos por productos financieros y gastos financieros y por último gastos de administración. Entonces, con esta información vamos a iniciar a construir lo que es el estado de costo de producción y venta y después el estado de resultados. Ya puedo pasar esta, ¿no? Ya tienen estos datos. Igual yo lo vamos a desarrollar en Excel y la voy a pegar ahí al ladito para que todos lo conozcamos. Entonces, se pide calcular el costo de producción del periodo, el costo de la producción vendida y elaborar el estado de resultados. Entonces, vamos a traernos la estructura. Profe, esto lo va a subir a Leva. Sí, yo lo subo también. Yo lo subo a Leva. O sea, está ya la presentación. Entonces, ahorita ya cuando esté el resultado, el ejercicio resuelto, yo también se lo subo. La empresa se llama Entonces, cada vez que ustedes elaboran un estado financiero, siempre debe ir el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y por último el periodo. ¿Ya? Y a partir de allí ya comienzas a construir
lo que es el estado financiero. En este momento es el estado de costo de producción y venta. Entonces, vamos a traernos la información acá para tenerla. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿partimos de dónde? Partimos de el inventario inicial de material directo, que en este caso asciende a ¿cuánto? Aquí dice inventario inicial de material directo, que es la materia prima, 3 millones de pesos, más las compras netas del material directo, que es ¿cuánto? 18 millones de pesos. Entonces, si sumamos el inventario inicial de material directo más las compras de material directo del periodo, da que son 21 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, en el mes de marzo, se dio que existían 21 millones de pesos disponibles para comenzar a producir en términos de material directo. O sea, con esto se disponía en el proceso productivo para comenzar a producir 21 millones de pesos. A eso le restamos entonces el inventario final de material directo, que en este caso es, aquí está, inventario final de material directo, que es 3 millones. 3 millones de pesos. Entonces, lo que hacemos es, si el material directo disponible para la producción le restamos el inventario final de material directo, nos da que el material directo utilizado. Entonces, de estos 21 millones de pesos, realmente se utilizaron 18 millones de pesos. O sea, de esos 21 millones, 18 millones de pesos entraron a la producción. Entonces, a ese material directo utilizado le sumamos la mano de obra directa, que en este caso asciende a 16 millones, y le sumamos los costos indirectos de fabricación. En este caso ascienden a 14 millones de pesos. Entonces, esto ya nos da, si sumamos el material directo más la mano de obra directa, más los costos indirectos de fabricación, nos da el costo de producción del periodo. Profe, no me sale la imagen. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, a 48 millones de pesos asciende el costo de producción del periodo, que está representado en ¿qué? 18 millones de pesos en material directo, 16 millones de pesos en mano de obra directa y 14 millones de pesos en costos indirectos de fabricación. Entonces ya esto es, cuando nos piden entonces en el ejercicio, entonces siempre tengan presente que cuando nosotros nos piden en el ejercicio calcular el costo de producción del periodo, Profesor, se le fue la imagen. Costo de producción del periodo. Eso es lo que estamos analizando cuando nos piden el costo de producción del periodo. Entonces, que normalmente es la primera pregunta que se le hace. Con ese costo de producción del periodo le tenemos que sumar el inventario inicial de productos en proceso, que en este caso ascienden a la suma de 8 millones de pesos. Le sumamos el costo de producción del periodo, le sumamos el inventario inicial de productos en proceso, nos da que asciende a 56 millones de pesos el costo de los productos en proceso durante el periodo. O sea, eso fue lo que ascendió, todos los productos que se procesaron en ese momento ascendían a 56.
Y si a ese le restamos el inventario final de productos en proceso, que es de qué? Dice inventario final del producto en proceso, que es de 6 millones, nos da que el costo de los productos en proceso durante el periodo le restamos el inventario final de productos en proceso, nos da 50 millones de pesos. Entonces, eso fue lo que la empresa le costó los artículos que terminó. Y si a eso le sumamos el inventario inicial de productos terminados que asciende a 4 millones, nos da 54 millones. De 54 millones el costo de la mercancía disponible para la venta. Y quiere decir que esos 54 millones de pesos estaban disponibles para la venta, pero muchos de esos no se vendieron. O sea, llegó el 31 de marzo y no se lograron vender. Quedaron como, en este caso, este inventario final de productos terminados que ascienden a 2 millones de pesos, se los tengo que restar a los 54 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que, ok, para la venta teníamos la empresa tenía 54 millones, pero no se lograron vender 2 millones. Eso quedó, entonces esos 2 millones de pesos de inventario final de productos terminados del mes de marzo pasan a ser el inventario inicial de productos terminados del mes de abril. Entonces, en últimas, lo que se vendió a la empresa le costó 52 millones de pesos. Y esa es siempre la segunda pregunta que se hace. O sea, ¿cuánto le costó a la empresa los productos y cuánto le costó a la empresa los productos que se vendieron? Entonces, este es los productos que se fabricaron, pero estos 52 millones fueron los productos que se vendieron, lo que le costó a la empresa. Entonces, a partir de aquí, tenemos que desarrollar lo que es el estado de resultados a partir de esa información. Del mismo periodo. Entonces nos vamos a traer la estructura del estado de resultados que también están en las diapositivas. Ahorita estábamos analizando que el estado de resultados lo que nos va a mostrar es el estado financiero, los resultados financieros de la empresa, si hubo pérdida o si hubo ganancia. Entonces aquí están. Entonces, ¿todo parte de qué? Todo parte de las ventas brutas, que en este caso, ¿a cuánto ascienden? Aquí dice, ingreso por ventas de muñecas, 100 millones de pesos. Entonces, todo parte de las ventas brutas, que en este caso son 100 millones de pesos. Hubo devoluciones y descuentos sobre esas ventas. Entonces, miramos que hay ingresos, hay costos, gastos, ingresos por productos financieros, pero no hay devoluciones. ¿Qué quiere decir? En este caso es cero. Entonces, a estas ventas le restamos en este caso las devoluciones y descuentos que fueron cero y nos va a dar los mismos 100 millones de pesos. Entonces, aquí es donde toma importancia lo que es el estado de costo, con el costo de venta. El costo de venta que nos vamos a llevar, ¿cuál es? El costo de venta es el resultado. O sea, al estado de resultados vamos a trasladar el costo de venta que hayamos en el estado de costos de producción y venta. Entonces, en este caso, miren que ahí es donde tenemos la importancia de construir bien el estado de costos de producción y venta, porque ese es el dato que al final nos vamos a llevar el estado de resultados como costo de venta. Ahora sí, ¿cómo obtenemos entonces la utilidad bruta operacional? Es igual a las ventas netas
menos el costo de venta. Entonces nos da que son 48 millones de pesos. Ok, ahora a esa utilidad bruta le restamos los gastos operacionales, que son en este caso, los gastos operacionales son los gastos de administración y los gastos de venta. Aquí están los gastos de venta, que son 12 millones, y los gastos de administración. Entonces, estos 12 millones de pesos los tenemos que sumar a los gastos de administración, igual a 12 millones de gastos de venta, más los 10 millones de gastos de administración. Que nos da que son 22 millones de pesos. A esa utilidad bruta operacional le vamos a restar los gastos operacionales, que son los de administración y venta, y nos da 26 millones de pesos. Entonces, hay unos ingresos que son no operacionales. ¿Qué ingresos no operacionales tenemos en el ejercicio? Por ejemplo, dice ingreso por productos financieros, 1.500.000. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa tiene productos financieros y le rentan unos intereses. Entonces, eso no tiene nada que ver con la producción de muñeca. Entonces, se toma como un ingreso que es no operacional. Y hay unos gastos financieros también, de 1.800.000. Y quiere decir que así como hay unos ingresos... Ajá. Disculpe, repítame lo de ingresos no operacionales. Ok, listo. Entonces, vamos por la utilidad operacional. Entonces, a partir de esta utilidad operacional, le tenemos que sumar ingresos no operacionales y los gastos no operacionales. ¿Cuáles son esos? Son los que no tienen nada que ver con la naturaleza del negocio. Entonces, aquí lo que estamos es en la empresa lo que es vende muñecas. Entonces, los ingresos adicionales que no tengan nada que ver con la venta de muñecas se toman como un ingreso que es no operacional. O si él tiene un gasto, no tiene nada que ver con la operación del negocio, entonces se toma como un gasto que es no operacional. En este caso, tenemos aquí unos gastos, unos ingresos, dice aquí, ingresos por productos financieros. Está aquí, lo podemos señalar, mirar aquí, ingresos por productos financieros, 1.500.000. ¿Qué quiere decir? Que estos ingresos no son de la naturaleza del negocio, pero se obtuvieron y hay que contabilizarlos en el estado de resultados. Entonces, ese 1.500.000 es el que nosotros nos trasladamos como un ingreso que sea no operacional. Y asimismo, hay gastos no operacionales, ¿como cuál? Como igualmente como estos gastos financieros. Entonces, ¿qué hay? Bueno, como tiene cuentas de ahorro, utiliza transacciones bancarias, que el 4 por 1.000, esos son gastos que son no operacionales. Entonces, esos, como está aquí, ascienden a 1.800.000. Sí, ahora sí. Ustedes se ponen por atrás, yo distraigo. Ahora sí, están todos. ¿Ya me hice entender? Sí, profe, sí. Ok, listo. Entonces, a esa utilidad operacional, que es de 26 millones de pesos, le restamos o le sumamos los ingresos no operacionales de 1.500.000 y le restamos los gastos no operacionales de 1.800.000. Nos da que es 25.700.000. Entonces aquí, ahora a esta utilidad neta antes de impuestos le tenemos que descontar el impuesto, y aquí es impuesto a la renta, que en Colombia para este año es del 32%. Entonces, vamos a sacar de estos 25 millones, los multiplicamos por el 32% y nos da lo que tenemos que reservar para pagar impuesto a la venta durante el mes, impuesto a la renta durante el mes de marzo, que es el 32% de la utilidad neta antes de impuestos de 25.700.000. Eso nos da 8.224.000 que la empresa tiene que pagar por concepto de impuestos. Entonces, ahora sí, le restamos a esa utilidad neta antes de impuestos, le restamos el impuesto del 32%, que es 8.224.000, nos da la utilidad neta. ¿Qué quiere decir? Que esto fue la utilidad que se obtuvo en la empresa durante el Repito, por favor.
marzo. Ajá. Repite ese último pedacito. Ok, listo. Entonces, llegamos aquí a la utilidad neta de impuestos. ¿Sí? Entonces dice, entonces a la utilidad operacional le sumamos los ingresos no operacionales, esto, y le restamos los gastos no operacionales, nos da la utilidad neta antes de impuestos. Pero hay que pagar impuesto de renta. Y quiere decir que sobre todas las utilidades, las empresas sobre todas las utilidades tienen que pagar impuestos. En este caso, por ejemplo, en Colombia para este año es del 32%. Entonces, ahora vamos a ese 25.700.000 que obtuvimos nosotros como utilidad neta antes de impuestos, le vamos a descontar el impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿a qué es igual el impuesto? Es el impuesto igual a los 25.700.000 por el 32%. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a obtener lo que tiene que la empresa pagar por concepto de impuesto de renta al Estado. Entonces, de estos 25.700.000, todo no es de la empresa. Hay una parte que se va como por concepto de impuesto que tiene que entregar la empresa al Estado. Porque en este caso son 8.224.000, que es el 32% de 25.700.000. Entonces, ahora sí, le restamos a esa utilidad neta antes de impuestos, le restamos los impuestos. Entonces, realmente la utilidad del periodo para esa empresa es de 17.476.000. ¿Preguntas hasta allí? No, profe. Profe, ¿usted de Cuéntame. dónde saca esos impuestos? Sé que hay unos impuestos también para persona natural, para persona de régimen simplificado. Eso siempre creo que hay impuestos diferentes. ¿Usted dónde saca de dónde saca eso? Digamos que la norma colombiana que tiene que ver con el pago de impuestos establece que las empresas sobre sus utilidades deben pagar un porcentaje. Entonces, en este caso, para las empresas que son jurídicas, en este caso es impuesto a la renta, tienen que pagar impuesto a la renta sobre la utilidad neta de impuestos. Entonces, por eso es que se tiene que descontar de esa utilidad neta antes de impuestos. Y sí, claro, hay diferentes tipos de impuestos. Las personas naturales tienen tarifas diferentes y tienen fechas diferentes y diferentes formas de poder pagar impuestos sobre la renta. Y quiere decir que el impuesto a la renta lo pagan tanto las personas naturales como las personas jurídicas. O sea, nosotros declaramos renta y si tenemos utilidades, o sea, si tenemos un sobrante de ese, también debemos pagar impuesto de la renta. Y así las empresas también. O sea, todo el mundo, el que desarrolla una actividad, así sea laboral cualquiera, sobre los resultados tenemos que declarar y a partir de esa declaración, si hay saldos positivos, tenemos que pagar impuestos sobre la renta o si hay saldos negativos, digamos, el Estado debería devolver, hacer devoluciones. Profe, Ajá. ¿me repite por favor qué le tengo que restar para conseguir la utilidad neta antes de impuestos? Para conseguir la utilidad neta de impuestos. Sí, Ok, para poder conseguir esta utilidad neta de impuestos partimos de la utilidad operacional. Entonces, nos devolvemos nuevamente desde las ventas brutas, o sea, de lo que se vendió. En este caso, como no hay devoluciones ni descuentos, es cero. O sea, ahí obtenemos las ventas netas. A esas ventas netas le restamos el costo de venta, que está aquí en amarillo, que fue lo que hallamos en el estado de costo. Entonces, si a esas ventas netas le restamos el costo de venta, nos da la utilidad bruta operacional. Ok, y sobre la utilidad bruta operacional, ¿qué es? ¿Por qué? Hasta aquí, hasta la utilidad bruta operacional, son ingresos y gastos, son ingresos, costos y gastos de tanto de producción como de administración como de venta. O sea, hacen parte de la naturaleza del negocio. O sea, eso hay que hacerlos para que el negocio no pare, pero además de esos, cuando hayamos, por ejemplo, la utilidad operacional, tenemos la utilidad operacional, le tenemos que sumar los ingresos no operacionales, que son aquellos que la empresa obtiene
pero no tiene nada que ver con la operación del negocio, o sea, con la naturaleza. En este caso, teníamos unos ingresos operacionales de 1,5 millones que correspondían a ingresos financieros. ¿Qué quiere decir? Que como la empresa tiene cuentas o tiene CDT, etcétera, etcétera, él puede obtener unos ingresos que son financieros, o sea, que la banca se los va a dar. Pero eso no tiene nada que ver con la operación del negocio. Y a eso le restamos los gastos no operacionales. Igualmente. Profe, Ajá. profe, por ejemplo, si la empresa llega a tener unos ingresos, pero no por la venta de las muñecas en sí, sino por ejemplo de algunos materiales que otra empresa necesite para bueno, que necesite ese material que tiene la empresa. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, por ejemplo, si la empresa que fabrica muñecas y las muñecas de tela son muñecas de trapo y utiliza tela, a él le quedan unos recortes, por ejemplo. Ok, entonces esos recortes los puede Exacto, vender a otra empresa. pero eso hace parte como de esos ingresos no operacionales No, eso se hace parte de ingreso operacional. ¿Por qué? Ok. Porque tienen que ver con el producto que está fabricando, ¿ya? O sea, aunque no sea el producto final que ellos venden, tienen que ver con el proceso productivo, ¿ya? Entonces, estos ingresos no operacionales o gastos no operacionales son diferentes. O sea, no tienen nada que ver con la producción, no tienen nada que ver con la administración. O por ejemplo, entonces la empresa compró acciones de otra empresa o la empresa le compró parte o tiene acciones en una empresa X. Entonces, si esa empresa X le genera utilidades, eso se hace parte de qué? De ingresos que son no operacionales. Entonces, ¿son exclusivos de qué? O sea, no son exclusivos del negocio, sino son negocios apartes o ingresos apartes que obtiene la empresa. Entonces veníamos ahorita, entonces, a eso es utilidad operacional, que ya ahí sí, en la utilidad operacional descontamos todos costos y gastos, hay unos ingresos no operacionales que se le deben sumar y hay unos gastos no operacionales que se le deben ¿qué? Restar. Eso es lo que nos da la utilidad neta de impuestos, que la utilidad neta de impuestos que es igual a la utilidad operacional menos más los ingresos no operacionales menos los gastos no operacionales. Entonces, sobre esos 25.700.000, que es la utilidad neta de impuestos, es que pagamos el 32% y acá terminamos restándose. Ahora, si hay alguna otra duda. Profe, no me queda claro en los gastos operacionales esos 22 millones, ¿de dónde salen? Ok, ya les digo. Voy a guardar el ejercicio para mandarse. Ok, listo. Entonces, en el ejercicio nos decía, nos planteaba, lo miramos nuevamente. El ejercicio, mira que nos decía que los gastos, bueno, cuando hablamos de los gastos operacionales, son los relacionados tanto con la administración como las ventas. Entonces, todo lo que tenga que ver con administración y venta se tiene que sumar con un gasto que es operacional. Y en este caso ascendía, por ejemplo, aquí los gastos de venta eran de 12 millones de pesos y los gastos de administración eran de 10 millones de pesos. Entonces, por eso es que nos da 22 millones de pesos, que es igual a 12 millones, de gastos de ventas más los 10 millones que son los gastos de administración. Entonces, por eso es que nos da 22 millones de pesos.
Ok, entonces, a partir de esta información que nos dan los estados financieros, tanto el estado de resultados como el estado de costos, la empresa, entonces, como decíamos al inicio, ¿para qué sirven los estados financieros? Lo que sirven es para tomar decisiones, para conocer cómo le fue a la empresa en un periodo determinado. Entonces, en este momento, aquí tenemos el estado de costo, aunque cuando hacemos análisis financiero, o sea, más adelante que ustedes vayan, que vean finanzas, esta información que le dan los estados financieros son las que utilizan para poder obtener los indicadores financieros y hacer análisis financiero. Igual, cuando hacemos análisis financiero necesitamos mucho más periodos. Pero, por ejemplo, yo aquí puedo analizar qué tanto pesa en el estado de costos. Nos vamos aquí al estado de costos. Yo puedo decir, bueno, de los costos de producción, ¿cuánto pesa cada elemento del costo? Yo sé que el costo de producción del periodo fue de ¿qué? De 48 millones de pesos. Entonces ya yo digo, si yo divido el material directo usado entre el total de costo de producción, nos da que el 38% de los costos de producción del periodo, o sea, de los elementos del costo, el elemento del costo que el material directo usado se lleva el 38% de ese costo de producción del periodo. Entonces, y los demás, ok, entonces los demás ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Que en material directo usado, la empresa se gasta el 38%, en mano de obra directa el 33%, y los costos indirectos de fabricación representan del total de costo que el 29%. Entonces, aquí estamos haciendo un análisis solamente del costo de producción del periodo, o sea, lo que le costó la producción. Quiere decir que en términos porcentuales, eso es lo que pesa en el total. Entonces, si la empresa, por ejemplo, vende el costo de producción del periodo de 100 millones de pesos, lo que quiere decir es que el 38% se va hacia material directo usado, el 33% sobre mano de obra directa y el 29% se va a los costos indirectos de fabricación. Quiere decir que aquí estamos haciendo un análisis muy simple de lo que serían los resultados que se obtuvieron aquí en el estado de costos de producción y venta. O también podemos hacer análisis del otro lado, del estado de resultados. Ok, entonces, por ejemplo, de esta utilidad neta que es 17 millones de pesos, o sea, ¿cuánto representa de las ventas brutas? ¿Qué quiere decir? Que de lo que vende la empresa, ¿cuánto le corresponde a él? O sea, ¿cuánto le queda de utilidad en promedio? Entonces, si yo divido la utilidad neta entre las ventas brutas, me da que es el 17%. Es decir, lo que nos quiere decir esto es que de las ventas que obtiene la empresa a los accionistas les va a quedar en promedio el 17.5%. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? No se sabe, porque ese dato por sí solo, aunque dice que le representa el 17.5% de ganancia, hay que compararlo con otras empresas o hay que compararlo con otros periodos. Ok, en otros periodos, ¿cómo fue? Pero aquí es para que ustedes conozcan cómo se puede analizar esta información. O, por ejemplo, ¿cuánto corresponde el costo de venta? Entonces, aquí tenemos la empresa, ¿qué? La empresa tiene un costo de venta, pero también tiene un gasto. Entonces, si yo digo, ok, pero yo quiero saber de estas ventas, de estos 100 millones de pesos, estos 100 millones de pesos, ¿para dónde se van? Ok, se van 52 millones de pesos como costo de venta y 22% se va como gasto operacional. Entonces, lo que representa ¿qué? Entonces, yo divido el costo de venta entre las ventas, me da que es el 52%. Y acá, los gastos operacionales, el 22%. Quiere decir que más del 50% de estas ventas que se hicieron se va a los costos de venta que están representados por estos 48 millones de pesos. Entonces, a partir de aquí, como decíamos, se pueden hacer análisis, pero faltaría mucha más información para que fuera un análisis mucho más completo. Pero yo digo, pero si por ejemplo, si las empresas que desarrollan muñecas, otras empresas que hacen muñecas, las comparamos y me dicen que es el 40%, que ellos en promedio es el 45%. ¿Qué quiere decir? Que la competencia
en costos de venta se gasta el 45% de las ventas, pero a nosotros nos gastamos el 52%. O sea, ahí sí tenemos que buscar alternativas de la forma de cómo disminuir este costo de ventas a partir digamos, de hacer análisis mucho más profundos. Entonces ya ahí sí tendríamos que buscar la forma, o las empresas lo que hacen es buscar la forma de cómo aminorar costos para que esto cada vez, este costo de venta represente menos del 52%. Entonces, y por eso es que son importantes los estados financieros y que esos estados financieros reflejen realmente la situación de la empresa. ¿Alguna pregunta? Igualmente, ustedes lo van a estar reforzando cuando vean finanzas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. Aquí, bueno, en la misma presentación hay otro ejercicio. Entonces dice que la empresa El Bosque S.A., dedicada a la fabricación y comercialización de sillas, presenta a 30 de junio la información del primer semestre de 2019. O sea, cómo le fue desde el 1 de enero al 30 de junio. Y nos dice esta información que está aquí. Inventario inicial de materia prima, inventario final de materia prima, las compras de materias primas directas, devolución de materia prima, o sea, de material directo, devolución de sillas. Estas devoluciones de sillas es devoluciones de la venta, de las sillas vendidas. En costo de personal está la mano de obra directa y la mano de obra que es indirecta, y hay otros costos indirectos de fabricación como servicios públicos de la fábrica, otros costos diversos de fábrica, los costos de depreciación de maquinaria, y hay otra información que nos suministran que dice que costo de los productos en proceso disponible, el costo de los productos en proceso al inicio del periodo, hay gastos comerciales, gastos de administración, existencia inicial de productos terminados y existencia final de productos terminados. La venta de la empresa ascendieron a 500 millones, que los equipos de oficina se depreciaron en 15 millones, y hay unos gastos que son bancarios de 2 millones y medio. Y el impuesto a la renta, que es del 32%. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden lo mismo: hallar el estado de costo de producción, hallar el estado de costo de venta, y por último, elaborar el estado de resultados. Entonces, les voy a dejar eso allí para que lo vayan analizando y lo vayan construyendo allí desde su casa. Profe, una Cuéntame. preguntita. Cuéntame. En el taller pregunta en cuánto haciendo el costo de producción. ¿Es el mismo el costo de producción del periodo? Sí, es ese mismo. Es ese mismo. Ah, listo, profe, gracias. Sí, porque cuando estamos hablando de un periodo, como les dije, o sea, los estados financieros muestran la situación de periodos. Aquí está, por lo menos en este ejercicio nos van a mostrar de qué periodo, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Entonces les doy 5 minutos para que lo analicen, lo vean y lo vayan construyendo ahí desde la casa. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, cualquier pregunta, duda, ahorita me la hacen, ¿oyeron?
Profe, Cuéntame. cuando estamos hallando lo del estado de costos, Ajá. simplemente usamos mano de obra directa. O sea, la indirecta. Sí, la mano de obra indirecta se va como un CIF, como un costo indirecto de fabricación. Ok. Profe, una pregunta. Claro. Cuando dice costos indirectos de fabricación, o sea, los tres que están relacionados allí vienen siendo los costos indirectos de fabricación. Más la mano de obra indirecta. O sea, serían esos cuatro. Serían esos cuatro. Sí. Profe, Cuéntame. ¿dónde está el inventario inicial de productos en proceso? Ok, este que dice aquí, el costo de los productos en proceso al inicio del periodo. Eso es el El inventario inventario inicial de productos en de proceso. productos en proceso. Así es. Y el otro es el final. El costo de los productos en proceso disponibles. Ese es el inventario final de productos en proceso.
Profe, los gastos Cuéntame. de ventas son los mismos gastos comerciales. Así es. Son los gastos comerciales, son los gastos de venta. Ok. Gracias. Listo, ¿alguien ya lo terminó o apenas o están en el proceso? Todos. ¿O alguien ya lo terminó? Profe, ya va, ya casi.
Ok, listo. ¿Quién nos comparte la pantalla y nos... Que no haya hecho ya, nos puede compartir la pantalla y miramos a ver cómo va o cómo terminó. Profe, se desapareció el ejercicio. Porque le quité la pantalla. Ah. ¿Todavía le falta? Ya les comparto la pantalla yo para que... Ahí lo tienen nuevamente. Profe, ese de mano de obra directa se suma con la mano de obra indirecta. No, porque cuando hablamos de los componentes del costo, material directo y mano de obra son directas. Espere, creo que tiene el micrófono apagado porque no le escucho nada. ¿Los demás me escuchan? Sí. Sí, me escuchan. ¿Y ahora me escuchas, Carol? La mano de obra indirecta va aparte de la mano de obra directa. La mano de obra directa va sola. Y la mano de obra indirecta se debe incluir en los costos indirectos de fabricación, con servicios públicos, con costos diversos de fabricación y costos de prestación. Profe, una pregunta, ¿y los Ajá. productos en procesos terminados serían los costos de los productos en proceso disponibles? ¿Serían eso? Es el inventario final de productos en proceso. Ok, listo, profe. Profe, Ajá. el costo de los productos en proceso durante el periodo es igual a la suma del costo de producción del periodo más el inventario inicial de productos en proceso, ¿cierto? Nuevamente. O sea, el costo de los productos en proceso durante el periodo es igual a la suma de costos de producción del periodo más el inventario inicial de productos en proceso. Ok, tú tienes que mirar aquí, ¿sí o no? Te me pregunta ¿qué? Del costo de los productos en proceso durante el periodo. Ajá. Eso. El Sí. costo de los productos en proceso del periodo. Ok, eso se le suman el inventario inicial de producto en proceso al costo de producción del proceso. Lo que pasa es que me da lo mismo que
que lo que usted nos mostró en la tabla, que es el inventario final de productos en proceso, ¿puede dar lo mismo? Sí, sí. Pero es que si lo resto, o sea, si resto, me quedaría en cero los costos de los artículos terminados. O no sé si lo estoy haciendo mal. Habría que revisar, habría que mirar ahora que estemos a ver cómo da. Ok. Para ver, para verificar si está bien o tienes algún error. Porque usted aquí nos comparte a ver su pantalla para que vayamos mirando cómo lo va haciendo. Alguien que ya vaya avanzado. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que otro la comparta. A ver, ¿quién nos los muestra? Lo que hizo. ¿A quién? ¿Quién de los compañeros? A ver, ¿quién se anima a mirar lo que está haciendo? ¿O cómo lo lleva? Profe, yo lo puedo Ajá. compartir, pero no Ajá. sé si está bien. No hay problema, no hay problema. Esa es la idea. Ahí pueden ver. Ahora sí.
Ahí lo miramos. De igual forma, para ¿Y el corregir estado de, también. y el estado de costo? ¿Dónde está el estado de costo? Ese. Ok, ¿el estado de costo dónde está? Ese profe, el del bosque, Pero recuerden que son dos. Una cosa del estado de costos de producción y venta y otra cosa del estado de resultados. ¿Ya? Y por ahí está eso Ajá. usted indicó que mostráramos por dónde íbamos. Ah, ok. O sea, ahí lo que tienes es la información, lo que veo ahí. Por eso, de igual forma, no sé si la información está bien detallada así. Ah, ok. O mis Sí, compañeros. Sí, ahí lo que tenemos es la información. Profe, yo lo hice, pero no en Excel, tengo mi cuaderno, así que no se puede ver. Claro, ¿y por qué no se puede ver? Tú nos muestras allí mientras que va. Entonces no sé si otro lo tiene completo. ¿Qué otra O sea, compañera? ya yo terminé el estado de costo de producción, ya lo terminé. Ajá. Pero, ajá, lo tengo en el cuaderno, así que no lo echen en Excel, profe. Yo lo voy indicando y usted lo va haciendo para que los compañeros lo vean. O no sé, entre los dos. Ok, listo. Entonces tú me vas diciendo, Listo, profe. Un momentico. A mí me está llamando. Aló. Amigo, mi clase es a las... Aló. Amigo, mi clase es a las 8. Mi amor, yo sé que es en 20 minutos, pero estoy sin internet y se me cayó el internet, por eso estoy llamando, no tengo datos, no tengo nada. Ah, bueno, yo le informo al profesor entonces. Por favor, te agradecería full. Bueno, yo le informo ahora cuando entre. Ya empezaste a hacer... Amigo, estoy en clase de costos. No he empezado. Yo le hablo al profesor cuando termine la clase, yo le digo. Oíste, dale, todo bien. Sino que vea la grabación. ¿Ah? ¿Qué dije? Que atendiste la llamada y tenías el micrófono prendido. Ay, qué pena. No te preocupes, no te preocupes. Ay, qué pena. Qué vergüenza. Ok, listo, comenzamos. Entonces, nos dice el inventario inicial de material directo. ¿A cuánto asciende? Bueno, yo lo tengo que ascendió a 600. Aquí está así. 600.000 pesos. Inventario inicial de materia prima está en 600.000 pesos. Las compras netas. Más las compras netas que son 660.000 millones. ¿Se lee? O 160 millones. 160 millones. Eso se suma y me da igual a material directo, que son 163.600 millones. Así vamos bien. 160 millones. Ajá. Pues serían, bueno, aquí sería ¿qué? 1.600.000. Ajá, en compra 160 neta. millones. Exacto. Luego nos pueden pasar la pantalla, por favor. Pero miren, aquí cuando hablamos de compras netas de material directo, recuerden que hay una compra de material de compramos material por 160 millones, pero de esos 160 devolvimos 6 millones. ¿Qué quiere decir?
para poder determinar las compras netas, tenemos que restarle la devolución que hicimos, ¿ya? Que la devolución fue de 6 millones de pesos, menos... Ah, no, profe, no le resté, entonces la tengo mal. Yo no le resté eso. No, pero igual para que lo tengan presente, ¿oyeron? Ok. Ahí lo corrigen, ahí Profe, lo corrigen. Ajá. profe, ¿puede compartir la pantalla, porfa, que usted está haciendo los ejercicios? Ah, ok, sí, disculpe. Ya se las comparto. Y ahora sí la ven. Ahora sí la ven. Sí, señor. Ah, ok, listo. Entonces, ¿Me puedes repetir por qué le dio 154 millones? Dale. O sea, Entonces, ¿por qué la que... por lo de la evolución, por favor, para tenerlo claro? Un momentico. Por aquí donde dice inventario inicial de material directo son 3.600.000, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice aquí? 3.600.000, que nos dicen acá inventario inicial de materia prima. Entonces, ok, cuando hablamos de compras netas de material directo, o sea, a las compras yo le tengo que restar las devoluciones que se hagan. Entonces, en este caso, compramos 160 millones. Pero de esos 160 millones devolvimos en materia prima 6 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que realmente la empresa contaba para producir 154 millones de pesos. Por eso es que lo tenemos aquí. 160 millones que fueron las compras, pero se devolvieron 6 millones de pesos. Entonces, por eso es que nos da 154 millones. Entonces, aquí restamos, sumamos el inventario más las compras, que son 154, nos da 157 millones 600. Entonces, es el material disponible. El verdaderamente disponible. Compramos 160, pero devolvimos 6. O sea, nos quedó 154 millones. Y le sumamos el inventario inicial, que es de 3 millones 600. Ahora sí. Profe, ahora sí, claro. Gracias. O por ejemplo, ¿cómo sé yo? Otro caso que puede ser que muchas veces también tengo que incluirle el costo del transporte de la materia prima. O sea, todo lo que tenga que ver con que se incurra con el costo de compra de materia prima debe ser tenido en cuenta en las compras netas, ¿oyeron? O sea, pero aquí, ¿qué pasó? Aquí, como se devolvieron 6 millones, entonces le restamos. Pero, por ejemplo, dado caso que la empresa tenga que pagar un flete o pagar el transporte de la materia prima, ahí sí también se debe, ¿qué? Se debe sumar, porque eso hace parte del costo de materia prima. Entonces, ya ahora volvemos al ejercicio. Te dice, material disponible para la producción, 157 millones 600. Ahora sí, el inventario final de material directo, ¿cuál es? De materia prima. 4 millones 800. 4 millones 800. Entonces nos da que el material directo usado en el periodo fue de 152 millones 800. A eso le sumamos la mano de obra directa, que asciende en este caso, que me decían ahorita, la mano de obra directa, me preguntaban solamente la que realmente es directa. Entonces, ¿serían qué? 76 millones. Y los costos indirectos de fabricación, que tenemos que sumar los 68 millones, más los 20 millones, más los 40 millones, más los otros 40 millones de costo de depreciación de maquinaria. Eso da 168 millones. Entonces, ¿a qué corresponden estos 168 millones? Como nos dice la compañera, corresponden
a 68 millones de pesos de mano de obra indirecta, 20 millones de pesos de servicios públicos, 40 millones de costos diversos de fabricación y 40 millones que tienen que ver con costo de depreciación de la maquinaria. Eso nos da 168 millones de pesos. Ok, listo. Entonces ya sumamos los tres componentes del costo y nos da 396 millones 800. A eso le tenemos que sumar el inventario inicial de productos en proceso, que asciende a ¿cuánto? $9.200.000. 9 millones 200. Entonces ya obtenemos el costo de los productos en proceso durante el periodo. Entonces si sumamos el costo de producción del periodo más el inventario inicial de productos en proceso nos da 406 millones de pesos. A eso le restamos el inventario final de productos en proceso. El inventario final de productos en proceso en este caso ascienden a ¿qué? 412 millones. 412 millones. Ahí tenemos ahora que el costo de los artículos terminados es de menos 6 millones de pesos. A eso le tenemos que sumar el inventario inicial de productos terminados, que dice existencia inicial de productos terminados. Ahí son 100 millones de pesos. Entonces nos da el costo de la mercancía disponible para la venta, nos da 94 millones. Y por último le restamos el inventario final de productos terminados, que en este caso es de 28 millones de pesos. Entonces nos da que el costo de venta es de 66 millones. Y automáticamente, pues como ya tengo, está formulado que es la hoja, se va a que al estado de resultados aquí en 66 millones. Entonces, las ventas brutas, ¿a cuánto ascendió? Entonces dice que las ventas ascendieron ¿a cuánto? A 500 millones de pesos. Entonces la empresa vendió 500 millones de pesos. ¿Y cuánto dinero hicieron los clientes en devoluciones? ¿Cuánto devolvieron en términos de devolver el producto final que vendemos, que son sillas? Entonces aquí dice que devoluciones de silla de los clientes de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Entonces, como él ya está formulado, me dice, si a esas ventas brutas le restamos las devoluciones, que son 30, nos dice que las ventas netas fueron de ¿qué? 470 millones. El costo de venta ya fue trasladado automáticamente, porque está formulado, que eran 66 millones, se los descontamos a las ventas netas de 470 millones y nos da que la utilidad bruta operacional es de 404 millones de pesos. A esto le restamos lo que tiene que ver con gastos de administración y de venta, que en este caso son comerciales. La suma da ¿cuánto? Que los gastos comerciales más los gastos de administración nos da 44 millones de pesos. Y nos da la utilidad operacional de 360 millones, que restarle a la utilidad bruta operacional de 404 millones, le restamos los gastos operacionales que ascienden a 44 millones, nos da la utilidad operacional. ¿Y qué ingresos operacionales existen? Creo que no, en esta vez no tenemos. Pero en este caso no tenemos ingresos no operacionales, cero, pero sí hay gastos no operacionales, como los gastos bancarios. Entonces, gastos bancarios son no operacionales. Entonces, va que 2.500.000 más la depreciación de equipos de oficina. ¿Sería cuánto? 17.500.000.
Ahí nos da la utilidad neta antes de impuestos, que ya resulta de la utilidad operacional, le restamos los gastos no operacionales, de los 360 millones le descontamos los 17 millones 500 y nos da una utilidad neta antes de impuestos de 342 millones 500. Y a eso se lo restamos el impuesto de renta, que es igual al 32%, que es el 32% de la utilidad neta antes de impuestos, que en este caso es de 342 millones 500 y nos da 109 millones 600. Entonces, esto es lo que debemos pagar de impuestos. Entonces, la utilidad neta, que ya es el resultado final, es la utilidad neta antes de impuestos menos los 109 millones 600, nos da que la empresa obtuvo una utilidad neta durante todo el primer semestre de 2019 de 232 millones 900. Entonces, hasta ahí era que teníamos que desarrollar. Entonces, ya tenemos el ejercicio 1 y el ejercicio número 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Profe, eso también lo sube, ¿cierto? Sí, voy a subir esto. Esto lo voy a subir. Voy a subir los dos. Bueno, subí la presentación. En la presentación están los dos ejercicios, ¿sí? O sea, el planteamiento. Y voy a subir el Excel. Este Excel que tiene las dos respuestas. Aquí tenemos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Y también les voy a subir un ejercicio que deben desarrollar y entregarlo, que es parecido a este que estamos aquí. O sea, tienen que hacer el estado de costos de producción y venta y el estado de resultados. Esos tres documentos se los voy a subir más la presentación grabada de la sesión de hoy. ¿Y para cuándo el ejercicio? O sea, no, tiene toda la semana, igual, toda la semana. Le hago, nuevamente le hago la pregunta si alguno de los que está conectado no tiene una nota, ya sea de la formativa o de la cognitiva, que me escriba. ¿Oyeron? Listo, entonces que tengan feliz término de noche y nos vemos el próximo lunes. Entonces, ¿qué? Nuevamente les recuerdo, voy a subir el archivo este de Excel, voy a subir la grabación de la clase y les voy a subir el archivo con el ejercicio que deben desarrollar y me lo deben entregar, o sea, lo deben subir hasta el próximo lunes. Entonces le doy toda la semana para que la desarrollen, para que lo desarrollen. Entonces, cualquier duda, comentario, me pueden escribir. ¿Oyeron? Sí, profe, gracias. Listo, profesor. Gracias, profe. Listo, entonces que estén Gracias, muy bien, profe. ¿oyeron? De nada, siempre a la orden.